Buenas tardes, compañeros. ¿Todos me escuchan? Sí, Muy buenas tardes. buenas tardes, muy claro. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por estar presente en la convocatoria. Gracias a todos. Ya se ha conectado nuestra invitada especial. Ya. Maestra, buena tarde. Gracias por aceptar la invitación de la conferencia del día de hoy. Buenas tardes, maestro. Al contrario, el gusto es mío. Es un honor el poder estar con ustedes. Muchas gracias. Sí, el formato que tenemos nosotros como colegio en esas conferencias es hacer algo pues más ameno, tener un acercamiento con los diferentes operadores del sistema y sobre todo con la experiencia como es su caso. Así que nuevamente reitero nuestro agradecimiento de poder compartir un tiempo con nosotros y pues bueno, transmitirnos toda la experiencia que usted trae encima. Muchas gracias, maestro. A la orden. Sí, bueno, vamos a presentar a la maestra. Ok, en cuanto a su educación, estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, Facultad. A ver, déjenme silenciar un poquito a los demás. Licenciado Jorge. Listo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, sistema escolarizado, titulada con promedio de 9.8, generación 1998-2002. Dentro de los posgrados ha cursado el diplomado criminalística impartido por el Instituto Francisco de Vitoria, así como integrantes de CONAEFO, Colegio Nacional de Expertos Forenses, con una duración de 319 horas, en el año 2002 al 2003. Ha cursado la maestría en Psicología Jurídica y Criminología impartida en el Instituto Universitario de Puebla, Campus Jalapa, titulación por promedio de 10, de una excelencia en el año 2004-2006. En sus últimos cargos como impartidora de justicia, del año 2001 a la fecha, ha sido juez de control y enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, diciembre de 2019, abril del 2021. Así también juez de control y enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Veracruz, abril 2021 al 15 de junio del 2022. Actualmente ejerce como juez de control y enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Veracruz, Veracruz, con sede en el Centro Integral de Justicia Central Sala C, del 16 de junio del 2022 a la fecha. Como experiencia docente, ha participado en la cátedra impartida en la Universidad Eurohispanoamericana a nivel licenciatura en la materia de Derecho Internacional Público 1, cátedra impartida en la Universidad Eurohispanoamérica a nivel licenciatura en la materia de Derecho Penal 1. También ha impartido por esa misma casa de estudios la materia de Seminario 1, así como de la Casa de Estudios Universidad de Jalapa en la maestría Sistema Acusatorio Adversarial, módulo de aprendizaje, teoría del caso. Maestra, le hacemos el uso de la voz. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad, me siento muy honrada por esta invitación para efecto de hacer esta plática, por la invitación del maestro Rafael Pitalúa, quien ha sido el presentador en este momento, y específicamente pues al Colegio de Abogados en el estado, del sistema oral en el estado de Veracruz, en donde, bueno, se me ha dado la deferencia para efecto de poder dar esta plática respecto de uno de los medios alternos de solución de conflictos, que como ya sabemos, pues evidentemente está en el día a día de la praxis en el sistema acusatorio adversarial y oral. No muchos jueces son los que pueden privilegiar o los que acceden al privilegio de este tipo de soluciones alternas al conflicto. Me voy a permitir poderles compartir unas diapositivas, un material que tengo por allí para efecto de que ustedes lo puedan ir visualizando y que no sea tan tedioso el que únicamente se me esté viendo. En este momento a ver si lo puedo
puedo acceder y ustedes me dirán si es posible que ya en este momento se esté compartiendo la pantalla. Ya está compartido. Muchas gracias. Bien, precisamente, bueno, tenemos que partir de la base o del fundamento, precisamente del fundamento constitucional que establece esta solución alterna a esta solución de medidas alternas para la solución de conflictos y la terminación anticipada del proceso, que en este caso únicamente hablaremos de una de ellas, que lo es precisamente la suspensión del proceso a prueba. ¿Por qué tiene esa denominación y cuál es el fundamento jurídico que debemos de ponderar para efecto de la solicitud, tanto del Ministerio Público o del imputado, para efecto de poder acceder a esta solución alterna? Y bien, en primer lugar, debemos de partir precisamente del contenido del artículo 17 de la Constitución, en donde, como es de todos conocido, se debe de solucionar o se debe de privilegiar precisamente a la justicia restaurativa, se debe de brindar una tutela judicial efectiva por parte de todos los operadores jurídicos, de todas las autoridades, no tan solo desde la función jurisdiccional, sino en todas las fases que pueden componer el procedimiento, los cuales evidentemente se encuentran plasmados en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor ya tenemos o ya partimos de este fundamento jurídico, de este fundamento constitucional, que precisamente lo es el artículo 17 de la Constitución. No debemos de perder de vista en este sentido que precisamente esas soluciones alternas permiten una terminación o una solución anticipada sin necesidad de que se llegue a la etapa de juicio. ¿Qué va a traer como consecuencia este cumplimiento de la suspensión condicional del proceso a prueba? Bueno, lo que se busca es precisamente no llegar a un juicio y que con ello, con el cumplimiento de las condiciones a las cuales se pueda someter el vinculado, sea el momento para efecto de que se extinga la acción penal que en su momento fuera iniciada por parte del Ministerio Público y que con posterioridad a ese cumplimiento de esas condiciones a las cuales se sujeta el vinculado, precisamente se pueda obtener un auto de sobreseimiento, tal y como lo establece el numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales en términos de la fracción sexta, que es precisamente cuando se extingue la acción penal. En ese tenor, debemos de establecer y debemos de poder manejar una definición para efecto de poder establecer cuáles son este tipo de soluciones alternas y cómo se denominan para ese efecto. Bueno, aquí ya me permití ponerles una pequeña definición en donde se establece precisamente que son una forma de autocompositiva, del conflicto donde las partes obtienen su propia solución, es decir, ningún tercero toma o impone la decisión respecto de esta solicitud y de igual manera se utiliza un tercero que actúa como facilitador para efecto de poder establecer esta comunicación, el cual no ostenta poder de decisión. Aquí esta definición podría adecuarse más al acuerdo reparatorio, en donde efectivamente existe la presencia, es un factor determinante precisamente la mediación, los facilitadores por parte del Ministerio Público o bien a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, que lo conocemos como CEJAP. No en todos los distritos judiciales se cuentan con esas instituciones, sin embargo, en la mayoría de los distritos judiciales ya se cuenta con una institución de ese tipo para efecto de que se pueda realizar una verdadera mediación. Bien, continuamos con estas diapositivas en donde podemos ir dejando por sentadas las bases para efecto de, permítanme, ahí está. Para efecto de poder ir dilucidando la situación por la cual esta suspensión del proceso a prueba, porque esa es la denominación correcta, la suspensión condicional del proceso a prueba. ¿Por qué? Porque existe una interrupción que más adelante vamos a checarlo en el contenido de esas diapositivas y que precisamente esto orilla a la autoridad jurisdiccional a poner o interrumpir un freno
una suspensión para efecto de que sigan corriendo los términos de una prescripción de la acción penal. Esto para efecto de asegurarle a la víctima que no dejará en estado de indefensión sus intereses el Estado, en este caso en específico la autoridad jurisdiccional, hasta en tanto se verifique el cumplimiento de esas condiciones a las cuales se sujetará de mutuo propio, que eso es muy importante que se deba de establecer y que creo que en la judicatura no muchas veces se les pregunta a los vinculados si están de acuerdo en ese sometimiento, porque generalmente el que ejerce la defensa técnica y adecuada, y así lo establece la Constitución y el Código Nacional, pues es la defensa, ya sea pública o voluntaria, pero nunca les preguntamos como juzgadores a los vinculados si están de acuerdo y además que tengan conciencia de lo que implica el estar sujeto a esas condiciones por los términos que establece el Código Nacional en términos del numeral 195, que es la mínima de 6 años o hasta 3 años y que inclusive puede haber una prórroga de 2 años más si es que existe algún tipo de incumplimiento parcial para el caso de esta suspensión. Y bien, retomando o retrocediendo respecto de la historia del por qué resultan aplicables o resultan importantísimas para este sistema acusatorio adversarial oral, precisamente esa solución de medidas alternas al conflicto. ¿Por qué? Porque precisamente el espíritu del legislador, la reforma del sistema acusatorio adversarial, precisamente tenía como base toral el despresurizar las cárceles, el despresurizar los centros de readaptación social. ¿Para qué? Para que no todos estuvieran internos, sino que se pudiera seguir un procedimiento en externamiento sin que haya ninguna necesidad de generar una privación de la libertad únicamente para garantizar que se continúe durante el procedimiento, que esas son finalmente otras finalidades que establece el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales para efecto de poder imponer una medida cautelar, en donde evidentemente también, o palmariamente lo podemos acceder así, de acuerdo al contenido que establece este numeral, es que las medidas cautelares no es una pena inusitada, no es una anticipación de una pena, no es una pena irregular de las contenidas o inconstitucionales de las contenidas en el artículo 22, sino que precisamente es una medida para efecto de garantizar la presencia del imputado en todas las fases procesales. De igual manera, el salvaguardar y proteger a la víctima, testigos u ofendidos que hayan participado o que tengan el carácter de esas partes en el procedimiento y de igual manera evitar en la medida de lo posible el obstaculizar el procedimiento. Y bien, retomando, esta reforma al sistema acusatorio adversarial que se da precisamente el 18 de junio del año 2008 implicó un cambio en el paradigma del derecho procesal penal. Dejamos de ser inquisitivos para en este momento, de manera utópica, poder establecer que estamos en un sistema acusatorio adversarial. Digo utópica y lo comilleo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues los operadores o quienes participamos día a día en las audiencias de control, en la fase de control y las de juicio también, advertimos que muchas veces el actuar de todos los operadores jurídicos es inquisitivo. Lo que se busca siempre es una prisión preventiva oficiosa, necesaria, o un arraigo o alguna circunstancia que permita, que impida la movilidad o el libre tránsito de la persona investigada, imputada, vinculada o acusada según las fases procesales en la cual se pueda generar la solicitud de esa solución alterna de conflicto. Obedeció evidentemente también a la reforma del artículo 17 constitucional, en donde debemos en todo momento privilegiar precisamente la solución alterna, el optar por la justicia restaurativa, que precisamente es lo que persigue, es una de las finalidades del sistema acusatorio adversarial oral, el que exista una verdadera reparación del daño integral a la víctima. Esto más que tener interno a la persona que pudiera haber cometido un hecho delictivo, o más allá, el que se pueda establecer una pena ejemplar para efecto de que otras personas no cometan el delito. Estas prácticas de política criminal creo que ya quedaron completamente inadecuadas
de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo, a la severa violencia e inseguridad que estamos viviendo día con día en todo el país, no tan solo en Veracruz, sí, bajo el cual evidentemente han permeado este tipo de situaciones que comprendo que a muchos de nuestros compañeros juzgadores, que a muchos compañeros fiscales, pues les da ese miedo, ese temor de que, híjole, ¿qué tal si lo dejamos salir y al rato comete un delito más grave? Pero pues eso también escapa de las manos de los operadores jurídicos. Ahí es lo que se debe, y yo siempre lo he repetido en los foros en los que he estado, en los que se me ha dado la oportunidad de participar. Aquí es una cuestión de prevención del delito, no es una cuestión de política criminal. Política criminal es porque ya los tienes internos, porque ya tienes una población bastante grande, bastante numerosa, en la cual se debe de desarrollar este tipo de situaciones para poder establecer si se les conceden o no estos beneficios. Y bien, precisamente con base en esta reforma, el artículo 17 de la Constitución, todo lo que generó esta reforma del 18 de junio del 2008 para efecto con, evidentemente, con el cumplimiento que se diera por parte del Estado mexicano a los diversos tratados internacionales en los cuales se encuentra suscrito el país, pues obedeció esta reforma constitucional. Y también por ello es que se aprobó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de controversias, que regula la aplicación de técnicas de mediación, conciliación, justicia restaurativa, la cual tiene como finalidad proporcionar una solución temprana al conflicto penal. De igual manera, bueno, como ya nos anticipamos precisamente, ya tuvimos el marco constitucional, que es el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora vamos con el marco procesal, el marco jurídico procesal, en donde lo encontramos. Precisamente este se encuentra inserto en términos del artículo 183 y 184. Para el caso en específico que nos atañe el día de hoy, es la fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son las soluciones alternas del procedimiento? Es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En este momento estamos atendiendo a la segunda de ellas, que precisamente lo es la suspensión condicional del proceso a prueba para los efectos que fuera también diseñada esta plática. En ese sentido, debemos de atender precisamente el planteamiento que formula el Ministerio Público o la defensa del imputado, quienes son generalmente los que acuden, y que en la mayoría de las veces no me ha tocado presenciar en los 14 años que llevo como juzgadora y en los 8 que llevo como juez de control y de enjuiciamiento en el nuevo sistema. Bueno, el nuevo sistema ya eso es como arcaico y ya está pasado de moda, ya después del 2013 a la fecha ya no le podemos llamar nuevo, ya tenemos 10 años llevándolo o descomponiéndolo, la verdad. Entonces ya no podemos establecer que se trate el nuevo paradigma de derechos humanos o del sistema acusatorio, no. Ya estamos a 10 años de que fue la primera audiencia en el estado de Veracruz que se sujetara a un código procesal de esta naturaleza, que fuera precisamente el del estado de Veracruz, y que con posterioridad en el 2016 se diera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, insistiendo respecto de la suspensión condicional en específico, pues ya tenemos conocimiento que es un planteamiento que formula el imputado, el Ministerio Público o la defensa, como les decía de manera anticipada. En mis 14 años que llevo como juzgadora, 6, 7 en el sistema acusatorio, nunca me ha tocado ser testigo o actuar o presidir una audiencia a solicitud del Ministerio Público. Siempre es a solicitud de la defensa, lo cual, insisto, se deben de respetar los principios con los cuales debe de regir el actuar el Ministerio Público, sobre todo la buena fe. Debemos de olvidar o debemos de quitarnos esta estafeta o estandarte en el sentido de que son la institución acusadora, es una institución de buena fe que debe de regirse bajo los principios de objetividad, lealtad, eficacia, profesionalismo, y pues obviamente por la buena fe y el respeto irrestricto a los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución Federal como en la Constitución local. Pero bueno, esto es nada más les comparto mi experiencia de que nunca me ha tocado ver una solicitud del Ministerio Público para efecto de solicitar la suspensión condicional del proceso a prueba, en donde precisamente al plantear
o al solicitar este tipo de audiencias, en la audiencia se le da el uso de la voz al solicitante para efecto de que justifique la causa de pedir. ¿Cuál es la causa de pedir? La suspensión condicional del proceso. ¿Y qué es lo que debe de plantear ante el juzgador y ante el Ministerio Público, la parte agraviada, ofendida o denunciante y su asesor jurídico? Bueno, precisamente debe de plantear un plan detallado sobre el pago de reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que prevé el numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se debe de vigilar por parte del juzgador que se garantice esa tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal, y lo cual conllevaría evidentemente a un sobreseimiento que tiene el efecto de una sentencia absolutoria. Creo que hasta aquí, bueno, ya esto lo tenemos muy claro, cómo es la solicitud, cuándo procede. Lo que se debe de vigilar y los requisitos que deben de satisfacer ante el juzgador, la parte solicitante, que insisto, por default es la defensa, quien asiste ante el órgano jurisdiccional para solicitar la materia de la verificación de la suspensión condicional del proceso a prueba, es precisamente la primera de ellas que existe un auto de vinculación a proceso dictado, emitido, en donde el delito cuya media aritmética de la pena en la cual quedara establecida esta conducta no exceda de 5 años. El segundo de ellos es que no exista una oposición fundada de la víctima y ofendido, y el tercero de ellos que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. En ese tenor es muy importante lo que viene a continuación. Hasta antes del día 22 de mayo del 2023, estamos hablando del día de ayer, que esta jurisprudencia es obligatoria en virtud de que fuera emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se enderezó una contradicción de tesis. No sé si recuerden ustedes que existían 2 criterios precisamente jurisprudenciales, en donde decía que no se tenían que tomar en las calificativas agravantes o modificativas del delito, sino que únicamente se tenía que tomar el delito base, y otra que era la que optó por tomar en consideración la Suprema Corte de Justicia, emitiendo esa contradicción de tesis, la cual puede ser visible bajo el número de registro 2026-479, y que, como les digo, a partir del día de ayer es obligatoria, en virtud de que fuera emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro suspensión condicional del proceso, el delito por el que se dictó el auto de vinculación, incluyendo sus agravantes, es la referencia para determinar el límite de la medida de la media aritmética, de 5 años para que proceda la suspensión en términos de la fracción primera del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es una tesis que pues evidentemente está coartando. Yo consideraba más garantista la que era emitida también por los tribunales colegiados de circuito, en ese sentido de que únicamente se debía de tomar el tipo base, esto tomándose en consideración precisamente el principio de taxatividad y de legalidad. ¿Por qué? Porque el 192 en su fracción primera en ningún momento establece que se deberán de tomar en consideración agravantes, calificativas o modificativas, y que inclusive en esa tesis, la cual ya fue contradicha por parte de la Corte, se refería que si el espíritu del legislador y la intención del mismo era el que también se pudieran tomar en consideración esas calificativas, agravantes o modificativas para efecto de hacer el cómputo de la media aritmética, lo hubiera establecido, como así lo establece el numeral 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde habla del procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de determinación del proceso, y ahí sí es específico en establecer que sí se deben de tomar en consideración las calificativas, agravantes o modificativas para efecto de poder allegarse a esta reducción de la pena por cuanto hace a una tercera parte, tal y como lo establece el numeral anteriormente invocado. En ese sentido, bueno, sin embargo, pues no es a capricho, ¿verdad?, de lo que esta exponente pudiera considerar.
yo la consideraba más garantista. Sin embargo, bueno, ahora tendremos que sujetarnos a esta contradicción de tesis, en donde ya quedó plasmado que se deben de tomar en consideración las agravantes para efecto de hacer el cómputo de la media aritmética que no rebase los 5 años. Y bien, respecto de la forma de verificar el requisito que para su procedencia establece el artículo 192 en su fracción primera, cuando se vincula proceso por más de un hecho que la ley señala como delito, bueno, también esto resultaba bastante capcioso para las partes, en específico para la defensa, el decir, bueno, ¿qué sucede cuando existe concurso de delitos? Que si bien es cierto, el concurso de delitos lo vamos a determinar hasta el momento de juicio, hasta el momento de la sentencia. Sin embargo, sabemos que existe el concurso real o material o el concurso ideal, y que eso no es materia procesal, sino que es de la ley de la teoría del delito, que se encuentra prevista precisamente en el Código Penal, en el Código Sustantivo de la materia, en el Código Penal vigente en el Estado, en donde se habla del concurso de delitos, cuál es el real o material o el ideal. Y en ese tenor, bueno, ya esta jurisprudencia también resulta muy ilustradora tanto para los juzgadores como para los solicitantes. Es la también emitida por contradicción bajo el número de registro 2023-963 de la 11ª época, y la cual fuera también sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es obligatoria a partir del día 13 de diciembre del año 2021. En ese sentido, es muy importante establecer que en esa jurisprudencia establece la Corte en su criterio jurisprudencial que se debe de hacer la media aritmética por cada uno de los delitos. Esto no significa que al finalizar cada cómputo de los delitos, por ejemplo, si tenemos un concurso de delitos o un auto de vinculación a proceso, como tan comúnmente hemos visto en la práctica, por contra las instituciones de seguridad pública, daños, cohecho, contra la salud, vamos a hacer la media aritmética de cada uno de cada uno de esos hechos delictivos por los cuales fuera vinculado a proceso el vinculado, sin que ello irrogue el que al finalizar este término o este cómputo de la media aritmética constituya una sumatoria de todas esas medias aritméticas, sino que simplemente con que uno de ellos no rebase este máximo que prevé para efecto de su procedencia, es decir, que no rebase los 5 años en su media aritmética, con eso va a satisfacer el requisito que prevé el numeral 192 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Motivo por el cual es que, bueno, aquí ya quedó plasmado que debe de realizarse de manera separada por cada uno de los hechos constitutivos de delito por los cuales haya sido vinculado a proceso el solicitante, y el cómputo de la media aritmética, la cual no debe de rebasar los 5 años, sin que esto constituya, insisto, una sumatoria de todas y cada una de ellas de las medias aritméticas que pudieran haber resultado por haber sido vinculado el solicitante en cada una de ellas. Y bien, también es importante, porque en la práctica se generan todo este tipo de interrogantes. ¿Es procedente la suspensión condicional cuando el vinculado solicitante se encuentra privado de su libertad por una sentencia ejecutoriada dictada con anterioridad en una causa diversa de proceso penal? No sé si, para hacerlo más dinámico, alguien quiere emitir su opinión. Alguno de los participantes, para efecto de que no estemos así nada más como en clasecita de la escuelita y hablando la maestra y los demás durmiéndose. No sé si pudieran interactuar con nosotros para efecto de que pudieran emitirnos su opinión. Doctora, ¿me permite? Adelante. Soy el maestro Jorge González Morales. Una pregunta. Adelante. De acuerdo a su comentario, si por ejemplo un vinculado tiene 4 delitos y usted está manifestando que no es una sumatoria de la media término, el medio término aritmético, con un delito que rebase el término medio aritmético, con eso es suficiente para no hacer valer este derecho, ¿verdad? Exactamente. Así es. Okay. Con uno que rebase los 5 años, ya es improcedente o resultaría improcedente hasta donde vamos, porque más adelante vamos a ver que sí se puede.
Pero hasta ese momento, si tenemos 4, 5, 3, 2 hechos constitutivos de delito que rebasen los 5 años, con uno que se dé, ya con eso quebranta esa posibilidad para poder allegarse a este beneficio de la suspensión condicional. No sé si quedó clara la respuesta, licenciado. Muy clara, doctora. Gracias. Gracias a usted. Respecto de lo que comentábamos en la otra diapositiva, esta interrogante, que yo la quise poner así, para efecto de escuchar sus opiniones, si es procedente la suspensión condicional cuando el vinculado que la solicite se encuentre privado de su libertad por un diverso proceso penal y que además ya exista sentencia ejecutoriada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien que quisiera Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Maestra, si me permite. Adelante. Buenas tardes. Maestra, a mí me tocó un asunto justamente en Pacho Viejo y el juez no nos daba precisamente la suspensión condicional de uno de los delitos porque le estaban siguiendo por un delito diverso y de mayor penalidad. Él nos decía que porque las condiciones a las que se iba a sujetar no iban a ser voluntarias, sino que al estar privado de la libertad, de cualquier manera tendría que cumplir ciertas condiciones ahí adentro como obligada. Nosotros le explicábamos que definitivamente sabemos que dentro de los penales no hay como tal una verdadera reinserción social en que estén sujetos obligados a ir a un psicólogo, obligados a ir a un trabajo, obligados a hacer una labor social ahí adentro. O sea, sabemos que no funciona así. Le decíamos que nuestra representada por este delito quería celebrar esa suspensión condicional y que ella se comprometía a estar recibiendo terapia psicológica ahí adentro del Cerezo, a prestar un servicio social, a aprender algún oficio, diversas cosas que habíamos ofrecido. Hay jueces que no lo están otorgando precisamente por ese pensamiento, que dicen que al estar interno por un delito más grave, las condiciones que estás ofreciendo no son voluntarias, que de cualquier manera las tienen que cumplir ahí. Sin embargo, hay otros juzgadores que han opinado o que nos han opinado que sí se puede, que en cuanto soluciones otro proceso, empieza a computar el tiempo de su suspensión condicional. Ok, si te liberaron por ese otro delito, pues ahí va a empezar a computar tu tiempo de suspensión condicional. Ahí, a su criterio, maestra, y el fundamento que se utilizara para nosotros como defensa o operadores del sistema, poder argumentar y no nos dejen en este estado de zozobra jurídica, porque como los criterios de cada juzgador son diferentes, nosotros no tenemos una base fija para poderlo argumentar. A nuestro criterio con nuestra clienta sí sabíamos que se le perseguía por un delito diverso que iba a ser de mayor penalidad y que se supone que se podría absorber esa mayor penalidad al de menor penalidad. Pero nosotros, para modo de cerrar ese proceso, queríamos que ella se sujetara a ese tratamiento inclusive dentro del Cerezo, porque también iba a tener una mejor calidad de vida emocional, porque iba a ser obligatorio, no tanto por parte de la autoridad, sino de ella misma obligarse a ir a recibir terapia psicológica y mediante eso también ella obtener una mejor salud mental y emocional dentro del reclusorio para su estabilidad. Ir al médico a revisiones, que era media revisada, que la revisaran, ir a participar en las actividades sociales que tenían ahí dentro, media aislada. Entonces, a esas condiciones ella se iba a sujetar. Sin embargo, el juez no lo tomaba en cuenta como tal que fuera voluntaria esa participación, sino que para él se le hace que porque ya se interna por otro delito, es obligación. Ahí que nos puede comentar, maestro. Gracias. Bien, muchas gracias a usted. Yo creo que aquí partiríamos de dos hipótesis. Desconozco si la persona a la que hace alusión, que era su clienta, su representada, ya había sido condenada y ya había estado firme esa sentencia o estaba en proceso. En ese entonces estaba en proceso. No estaba sentenciada, estaba en proceso.
Y bueno, pues el juez era lo que iba. Si cuando te resuelvan tu sentencia o cuando te resuelvan tu proceso, tu otro proceso, entonces ya me vuelves a proponer la suspensión condicional. Entonces, el hecho de que negaran la suspensión condicional por ese asunto, a la clienta se le bajó el ánimo totalmente porque decía, si en esto no me concedieron una suspensión condicional, pues en el otro ni siquiera el abreviado, aunque yo acepte mi responsabilidad o no la acepte. Entonces, creo que esa parte de que si el juzgador ya sabe que le están persiguiendo un delito mayor y que probablemente se va a quedar interno, pues de cualquier manera la penalidad mayor pues va a suplir una penalidad menor por otro delito que sí merecía suspensión condicional. No sé, maestra, ¿qué piensa? Bien, precisamente sí era muy importante saber el estadio procesal que guardaba el otro procedimiento, el otro proceso, la causa, precisamente porque esta tesis, que si bien es nada más, es aislada, es ilustradora nada más, no es obligatoria, sí es muy importante o únicamente establece que no es procedente esa suspensión cuando exista de parte del solicitante, precisamente, ya esté sentenciado de manera ejecutoriada, dictada con anterioridad en una diversa causa penal. ¿Por qué? Porque evidentemente si está privado de su libertad, supongamos actualmente, bueno, se le ejecutó una orden ya estando precisamente privado de su libertad en el Cerezo por un diverso delito. Y aprovechando a la policía ministerial para efecto de subir su estadística, sus números, aprovecha ejecutar la orden de aprehensión por un delito que a lo mejor no ameritaba una orden de aprehensión, esa medida de conducción, es un medio de conducción al procedimiento. Sin embargo, aprovechando que estaba interno, pues no existe otra, ¿no?, posible para conducirlo más que la orden de aprehensión. Ok, se legaliza la detención, se le corre el término constitucional, se vincula a proceso, pero no es uno de los delitos que ameriten prisión, perdón, que amerite una prisión preventiva justificada o necesaria u oficiosa, sino que, bueno, pues no existe, insisto, otra posibilidad para imponerle una medida cautelar de las 13 subsecuentes que establece el numeral 155 con motivo de la privación de la libertad que ya venía sufriendo desde antes de que se legalizara la detención por este proceso. Sin embargo, yo considero, y muy respetuosamente lo digo para cualquier criterio de mis compañeros jueces, aquí esto no debió de haber sido de ningún tipo tomado en consideración. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio adversarial precisamente es muy riguroso en ese sentido. ¿Por qué? Porque debemos de tomar a la presunción de inocencia como un verdadero principio, como un desplegado de tracto procesal, que no únicamente lo debemos de decir, sí, la presunción de inocencia, no, es el que debe de regir, es la base toral del sistema acusatorio adversarial. Hasta que no sea juzgado, hasta que no exista sentencia ejecutoriada en su contra, no podemos catalogarlo como responsable o culpable. Bien, en ese tenor, si todavía no estaba sentenciada la persona a la que usted está haciendo referencia en este ejemplo, que tuvo a bien compartirnos a toda la clase, es muy importante establecer que debió haber procedido. Inclusive existe en términos del numeral 198, si no mal recuerdo, que cuando exista una detención con posterioridad, aquí lo podemos interpretar a contrario sensu, existe una suspensión para efecto de que una vez que se solucione el proceso que deriva de una detención, pueda ser solucionado, porque no sabemos, así sea feminicidio, secuestro o pederastia, un delito de grave, un delito que es de impacto social, que evidentemente en las políticas criminales, al escuchar esas mesas de política criminal, escuchar ese tipo de delitos tan graves, inmediatamente ténganlo como responsable. Entonces, si partimos de esa base de que el principio de presunción de inocencia debe de ser tomado como una regla de tracto procesal, no únicamente como principio, una regla de tracto procesal, evidentemente debió de haberlo dictado procedente. Si había algún tipo de imposibilidad o impedimento, pues no era imputable, evidentemente al solicitante, en este caso a su representada, y además estaba sujetando a un apoyo psicológico, tal y como lo establece el numeral 195. A lo mejor no iba a ser posible que fuera a firmar de manera periódica la UMECA durante 6 meses, ¿verdad? Pero
pero ahí les va otro detalle que yo considero muy importante. En los distritos judiciales en donde existan unidades supervisoras de medidas cautelares en términos del numeral 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben de asistir al lugar en donde se encuentren. Deben de vigilar, esa es la función de la unidad, de la unidad supervisora de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, no tan solo de medidas cautelares. También tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las condiciones que prevé esta figura alternativa del conflicto, como es la suspensión condicional del proceso a prueba. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No hay ningún impedimento ahora para poderlo otorgar, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoriada. Si ya está sentenciado por 20 años, entonces también, ¿qué tutela judicial efectiva le va a brindar el juez a la víctima en el proceso en donde quizá no ameritaba prisión preventiva oficiosa, en donde pudiera ser susceptible o pudiera ser procedente la suspensión condicional, si en 20 años no va a poder cumplir? Ahí sí le veo la lógica del por qué la negativa. Sin embargo, si no tenía una sentencia ejecutoriada, le asistía al principio de presunción de inocencia. Y no tan solo como principio, sino como regla de tracto procesal. Y eso, además, insisto, los antecedentes penales son violatorios de derechos fundamentales. En mis audiencias ni siquiera permito que los analistas jurídicos, a través de la incorporación de los datos de prueba de la Fiscalía, establezcan que tiene un proceso penal. No, aquí no se pueden violentar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque inclusive ya la porción normativa del artículo 84, que es para efecto de sentenciar a cualquier persona, prohíbe establecer el grado de temibilidad, porque no lo podemos establecer como delincuente, aquellas sentencias que inclusive yo las dicté en el sistema tradicional, equidistante entre la mínima y la media, más cercana a la segunda. No, pues quién sabe qué dijo aquí el señor juez, porque solamente él sabe cómo individualizó, solamente él sabe cómo hizo su tablita esa de la ranita, que pareciera de ejercicio de matemáticas de primaria, para poder establecerlo. Y también declaró inconstitucional la porción normativa consistente en los datos personales de la persona, ahora sí, valga la redundancia, los datos personales de aquel que va a ser sentenciado. Entonces, estas dos cuestiones ya fueron declaradas inconstitucionales. Inclusive es una tesis aislada, no es jurisprudencia. Sin embargo, es ilustrador y además tiene que ser tomada en consideración por los juzgadores, porque además es de nuestro séptimo circuito y obedece precisamente a un criterio que endereza respecto de la interpretación del artículo 84 del Código Penal vigente en el Estado. Entonces, no es de otro Estado, no es otro circuito, es de este y además es orientador. Y bueno, no significa que nos hayamos desviado del tema, sino que todo tiene razón de ser. Si no existió una sentencia ejecutoriada, no tenía por qué el señor juez, con todo respeto lo digo, tomar en consideración esa circunstancia de que estaba detenida por otro proceso. A mí eso no me interesa. A mí me interesa que cumpla. Si el Ministerio Público advierte que no fue beneficiado con 2 años de anticipación por una suspensión condicional, no un procedimiento abreviado ni un acuerdo reparatorio, no. Únicamente la suspensión condicional, porque llegan con su informe y dice, ¿qué cree, señoría? Ya fue beneficiado con una terminación anticipada de proceso. Sí, pero eso es otra cosa. A mí no me interesa. A mí usted dígame si fue beneficiado por una suspensión condicional 2 años anteriores a esta petición. No más. Entonces, si ustedes satisfacen esos requisitos que prevé el numeral 192, independientemente de que esté o no detenida la persona, ellos verán cómo lo cumplen. Y además ustedes como abogados, precisamente si están estableciendo esas condiciones son porque son asequibles, porque se van a poder llevar a cabo, porque material y jurídicamente van a ser procedentes y lógicas para efecto de su cumplimiento. Ni modo que estén embarcando, ¿verdad?, a sus representados, porque entonces incurrirían ustedes en una deficiencia de defensa técnica y adecuada. Y además no debemos de olvidar que también el Código Penal establece aquellos delitos cometidos por abogados. Y además, esas prevenciones se hacen desde el momento en que se les toma la protesta del cargo, de acuerdo al 20 Constitución, el apartado de fracción octava, y los numerales 113, 115, 117 y 121 del Código Nacional, en donde establecen esas obligaciones para los defensores públicos o voluntarios, para efecto de ejercer una defensa técnica adecuada y además activa, no pasiva, porque entonces también incurren en responsabilidad. Entonces, en ese tenor,
En el ejemplo que fue expuesto por nuestra compañera, claro que era procedente. Ahí yo no sé si ahí interpusieron la apelación, no sé si se agotó o si se fueron al amparo, no, y no sé qué se haya pronunciado, pero lo cierto es que sí procedía porque no existía sentencia. Caso distinto sería que, como en este caso, si existe ya una sentencia dictada, condenatoria, ejecutoriada, es decir, que ya esté firme en una diversa causa penal, pues no sería procedente. O sea, lógica, de acuerdo a las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica, la sana crítica y los conocimientos científicos, pues existiría una imposibilidad material y jurídica para poder llevar a cabo esas condiciones. Entonces, sí es procedente mientras no haya sentencia ejecutoriada, no es procedente cuando ya encuentren una sentencia. ¿Por qué? Porque existiría también el dejar en estado de indefensión sin la protección y amparo de una tutela judicial efectiva a la víctima, porque entonces pues nunca se va a llegar el tiempo de que si se establece un cumplimiento diferido o un plan de reparación del daño diferido, pues qué certeza va a tener esa parte, la parte ofendida, de que en un momento cierto se le pueda reparar el daño. Entonces, bueno, esas hipótesis sí son muy importantes que las tomemos en consideración para que a la postre, pues cuando estén ejerciendo su defensa, ya no exista este tipo de lagunas o de obscuridad que muchas veces pues nos hacemos las preguntas a todos y nos quedamos con cara de ¿what? ¿Qué dijo el juez? Porque a veces pues cantinfleamos también porque no tenemos otra forma de sustentar nuestros argumentos y pues como dije una cosa, dije la otra y pues que hay cosas que ni qué y tengo o no tengo razón y notificadas partes, no, pues sí. Y entonces esa es la situación que debemos de evitar y por eso es que estas pláticas sin duda enriquecen tanto al exponente como a los participantes, ¿no? Respecto de la oportunidad para solicitar la suspensión condicional, ya sabemos que tiene que ser con anterioridad a la emisión de la autoapertura a juicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ya no es vinculado? ¿Qué pasa si ya estamos en la etapa intermedia y ya existe acusación? ¿Ustedes consideran procedente, porque esta tesis así lo establece, es una tesis aislada, pero sí me llamó la atención porque establece que si al momento de la solicitud de la suspensión condicional a proceso a prueba ya se encuentra aperturada la etapa intermedia y por ende ya obra la acusación del Ministerio Público, entonces debemos de sujetarnos a la acusación y no al auto de vinculación a proceso. ¿Qué opinan respecto de esta tesis? Que la verdad se me hace muy aventurada, se me hace bastante, no sé, futurista, no sé si inquisitiva, tengo allí una disyuntiva bastante severa, pero quisiera escucharlos. Ustedes desde su punto de vista, ¿ha habido jueces en la práctica, ha habido compañeros jueces que optan por tomar en consideración la acusación para efecto de poder analizar los requisitos que establece el numeral 192 del Código Nacional, compañeros? ¿Alguno de ustedes les ha tocado esa variante? Maestra, buenas tardes. Nadia Valderas, si me permite el uso de la voz. Buenas tardes, amiguita, adelante. Hola, precisamente quería llegar a este punto porque Creo que tenemos un problemita con el audio. ¿sí me escuchan, verdad? Adelante, ya te escuchamos. Ok, precisamente, bueno, agradezco que me hayas dado el espacio, amiga, para poder hacer mi participación respecto a de esta tesis que en lo personal, a nosotros, digo, a un compañero abogado y a tu humilde servidora ya nos tocó una situación de este tipo en la que no fue tomado en cuenta por la juzgadora aquí en Puerto de Veracruz del auto de vinculación, sino que nos negó la suspensión condicional para una persona, para una femenina, por el delito de violencia familiar, en cuanto a la acusación, basándose en la acusación, la jueza argumenta que el artículo 154 bis en su primer párrafo
pues que la señora, nuestra defendida, no era candidata a obtener ese beneficio, aunque se le hizo hincapié, pues que existía la relación de parentesco, es decir, la violencia familiar de la cual acusó la fiscalía, pues era de madre a hija, las dos estaban en igualdad de condiciones, puesto que las dos eran mujeres. Por ello es que, vaya, se solicitó la suspensión condicional atendiendo al primer párrafo, que expresa literalmente que exista un parentesco o una línea colateral de parentesco entre la víctima y, y la imputada o la acusada en este caso. Sin embargo, pues eso no fue tomado en cuenta por la juzgadora, ni tampoco fue considerado el auto de vinculación a proceso. Ella, sin más ni más, nos la negó y tomó la acusación completa con los agravantes contemplados en el 154 fracción párrafo primero y segundo, y en el cual dice, si la víctima fuera mujer, pero esto atiende a que la otra persona, pues obvio, es un masculino. Y digo, de esa interpretación armónica es que lamentablemente nosotros ya tuvimos pues esa negativa y pues desde nuestra óptica, ¿verdad? Una errónea aplicación de esta tesis con este número de registro, porque la procedencia de la suspensión condicional es clarísima y dice tal cual que el auto de vinculación a proceso no haya sido rebasado por la media aritmética de 5 años, ¿no? Entonces, creo que ella se extralimitó, nos aplicó esta tesis y nos negó en este tipo de delitos la suspensión. Cuando te digo a criterio, pues a lo mejor muy personal, de una servidora, sí cabía la suspensión condicional, pues estaba encuadrada perfectamente en el 154 primer párrafo. Gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias por la participación y por la anécdota. Definitivamente, yo creo que aquí, bueno, sí tenemos, de acuerdo, insisto, el principio de legalidad y taxatividad con el cual nos debemos de regir. Si el código en su artículo 192 habla específicamente de la autovinculación a proceso, esa es una interpretación que siento que va más allá de cualquier lógica jurídica. ¿Por qué? Porque entiendo aquí que si la acusación es diversa a la clasificación jurídica preliminar que fuera determinada por parte del Ministerio Público desde la formulación de imputación y luego para solicitar vinculación a proceso, esto conllevaría a que existe una reclasificación jurídica. Entonces, el único momento permisible, procedente, lógica y jurídicamente hablando, para efecto de esa reclasificación jurídica, en virtud de la teoría del caso, que pues, está compuesta por la preposición fáctica, la preposición jurídica y la preposición probatoria. El único momento que establece el código en términos del numeral 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales para efecto de una reclasificación jurídica del delito es en la etapa de juicio, esos alegatos de apertura. Entonces, esta tesis, que si bien es aislada, no estamos obligados, es de otro circuito, no es el séptimo circuito, yo considero que está completamente inquisitiva. ¿Por qué? Porque, a ver, en la acusación no puede reclasificar el Ministerio Público. Lo hace por default. Y ya lo sabemos, como operadores jurídicos, desde cualquier trinchera que nos encontremos, hemos visto que, digo, tan solo aquellos personajes o defensores que se durmieron en sus laureles y no promovieron el sobreseimiento por el hecho constitutivo de delito de ultrajes a la autoridad, que era de inmediato, ¿no? El dictar el sobreseimiento, ¿qué hicieron? Los fiscales, ni tardos ni perezosos, mijos, ya no existe efectivamente, pero ¿qué creen? Tengo unas bajo la manga y aquí está el delito o el hecho constitutivo de contra las instituciones de seguridad pública, que es la misma gata pero revolcada, válganme la expresión vulgar y demás que pudieran ustedes establecer. Esta situación evidentemente generó bastantes amparos y ya los tribunales de los jueces de distrito, tribunales colegiados, han sido muy puntuales, algunos
porque otros sí consideran que es una facultad del Ministerio Público, sí es la facultad del Ministerio Público para ejercitar acción, pero el momento procesal o procedimental idóneo para efecto de poder reclasificar esa conducta es hasta el juicio, no en la acusación. Entonces, con esta circunstancia o con este razonamiento, ustedes pueden hacer, híjole, yo me estoy boicoteando, ya sé que igual más adelante yo me los encuentro como defensa y ustedes van a decir, usted lo dijo en un foro. Sí, y ahora sí, como decían anteriormente, en el careo no me voy a rajar porque es mi criterio. Es mi criterio y efectivamente esta tesis es completamente violatoria de derechos humanos y completamente violatoria a la tutela judicial efectiva, en términos del artículo 17 constitucional. No podemos manejar ni torcer la ley a nuestro antojo, discúlpenme, para eso están los señores ministros. Y no la tuercen, la interpretan. Dicen el derecho. Y si no, pues voy a poner la cara que hizo el ministro Lainez cuando hizo esa magistral intervención al dar una cátedra de lo que es el orden público. Y quedarme con cara de, ¿what? ¿Es neta que el Ministerio Público en este momento procesal oportuno va a hacer una reclasificación en la acusación y además está el juzgador tomando este impedimento o esta reclasificación para no conceder una suspensión condicional del proceso a prueba? Tache. Y sería importante que fuera analizado por los tribunales colegiados, por los juzgados de distrito, que realmente pues, son los que estudian, los que tienen más tiempo para estar dotándose de herramientas jurídicas, de cursos. A cada rato los están mandando a otros países para efecto de los derechos humanos, que la Corte Interamericana, ojalá también en el Estado algún día se logren estas circunstancias, pero bueno, como dicen por ahí, el pedir no empobrece y sigamos siendo soñadores. En algún momento de la historia del Poder Judicial del Estado se va a lograr. Ya nos dotan de muchos cursos, pero bueno, tomando y retomando este tema, sí es preocupante que el Ministerio Público siga en esa función inquisitiva, que tenga estas posibilidades, porque tiene a su facultad, porque así lo establece el artículo 21, que si bien ya no tiene reservado el monopolio de la investigación, pero desafortunadamente nadie se atreve a enderezar una investigación particular. En Pacho Viejo creo que la vi, una sola, y se quedó en tentativa, inacabada, porque ni siquiera le dieron curso, esta investigación particular. No nada más puede integrar el Ministerio Público. Ustedes como abogados, como asesores jurídicos pueden hacer una integración, asistir ante el Ministerio Público, mire, tengo esto y quiero que se judicialice. Entonces, en Pacho Viejo, les comparto, fue el único distrito en donde vi ese intento valiente de un asesor jurídico en hacerlo. Desgraciadamente, pues no procedió, pero vaya, no es el Ministerio Público el que tiene el monopolio, además debe de quitarse esa coraza de inquisitivo, esa situación de que aquí solamente mis chicharrones truenan, porque no. O sea, aquí es un equilibrio procesal, aquí debemos atender a la contradicción y debemos atender también a los criterios, no tan solo de la Corte, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inclusive, pues bueno, pues ya hasta fue declarado inconstitucional y violatoria de todo derecho fundamental humano y del debido proceso de la prisión preventiva. En ese tenor sí se complica, porque pues sabemos que muchas veces tenemos a personajes que nos llevan y que pues por deficiencias de la integración sabemos que a lo mejor en un amparo se los lleven, pero ¿qué vamos a hacer con aquellos que sí están bien integradas, algunas, porque no todo es malo en el Ministerio Público? ¿Y qué vamos a hacer en esa situación cuando ya ni siquiera te permiten el obtener o el implementar esa prisión preventiva oficiosa? Pero es preocupante, sí me preocupa esta situación porque yo me he caracterizado por ser una jueza garantista. Por ahí dicen que polémica porque no voy con la borregada, y ni modo. Y como dicen por ahí, la chaviza y la queso. Entonces, desafortunadamente no podemos seguir esta idea arcaica, inquisitiva, ya, por favor, y ustedes no lo permitan como foro de abogados.
¿Por qué? Porque también ustedes permiten muchas cosas de lo que acontece. Para unificarse criterios hay que hacer contienda, hay que hacer contradicción, hay que enderezar recursos, hay que establecer medios de impugnación ordinarios, extraordinarios. Para eso está el juicio de amparo. Nadie se ha ido a la Corte Interamericana. ¿Por qué? No es que les esté dando ideas y luego vayan a poner por allí, ay, jueza contra el Poder Judicial. No. Es jueza contra la violación de derechos humanos y fundamentales y del debido proceso. ¿Por qué? Porque además yo debo ser garante, así me lo irroga el artículo 1º constitucional en su párrafo 3º. Tengo que proteger, resguardar, respetar y promover los derechos humanos. Y es para todas las autoridades dentro de todos sus ámbitos de competencia y para cualquier parte. Yo tengo que ser garante de sus derechos. No podemos permitir que a esas alturas del partido, donde todas las circunstancias van en contra de la persona imputada, todavía el juez ya lleve también esa línea inquisitiva. Entonces, ojo, compañeros, en el sentido de permitir ese tipo de cosas, porque la única fase procedimental oportuna para efecto de una reclasificación, en términos del 398, no lo digo yo, no lo dice Almeleida, lo dice el Código Nacional, es los alegatos de apertura del Ministerio Público. Ya no les de clausura, porque ya también me tocó un Ministerio Público en Veracruz. Actualmente, hago el paréntesis, ya no estoy en Veracruz, desafortunadamente, estoy ahora en el Distrito Judicial de Tuxpan, pero en el Distrito Judicial de Veracruz me encontré con un Ministerio Público, que no voy a decir su nombre, pero pues trató de hacer una reclasificación jurídica en los alegatos de clausura. Eran las 3 de la mañana y créanme que tenía yo muchísimo sueño, pero en ese momento yo casi me provocó un conato de infarto. Dije, ¿es verdad lo que estoy escuchando? No, yo creo que debe de ser el sueño. Y entonces lo requerí, a ver, fiscal, ¿de nuevo? No, sí estoy reclasificando en alegatos de clausura. No, pues ese cuate estaba para replay. Pero bueno, no permitan ese tipo de prácticas, porque se hace una costumbre. Y al rato dice, bueno, pues lo está permitiendo la defensa pública, no pasa nada. No, sí pasa, porque no se norman criterios. El hecho de que ustedes establezcan o interpongan estos medios extraordinarios de defensa, como es el juicio de amparo, va a permitir a nosotros normarnos un criterio con conocimiento de causa, un criterio técnico, un criterio de los señores magistrados de los colegiados, de los señores jueces que son nuestros superiores en cuestión jurídica, en cuestión de interpretación de la ley y que nos vigilan la violación o no de los derechos humanos. Y fundamentales, obviamente, y del debido proceso. Entonces, ojo con esta situación porque de acuerdo a mi criterio es violatoria completamente de la legalidad y taxatividad. Si dice el código en la fracción primera que debe de ser sujeto a la media aritmética que no rebase los 5 años, pero debe de ser de la autovinculación al proceso, no de su reclasificación. Y bien, creo que fue materia, ya nos extendimos demasiado en este sentido. Y bueno, la oportunidad, ya lo dijimos, que sea antes de la autoapertura a juicio y debe también el imputado plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo, en términos del numeral 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí es muy importante también que se le haga del conocimiento del que está solicitando la suspensión el hecho de que acuda ante el juez para efecto de pagar una reparación del daño implica un reconocimiento de la conducta, porque si no está reconociendo el hecho por el cual fue sujeto a vinculación a proceso, entonces no es posible que pueda él plantear una reparación del daño, porque es un pago, no es una garantía. Ese pago de reparación del daño ya no va a ser sujeto de devolución. Ya queda para efecto de un pago de reparación del daño. Si a la postre es revocado este beneficio, por cualquier incumplimiento, por cualquier circunstancia que se dé, esa cantidad ya queda y se tomará en consideración, es el único aspecto que debe de tomar el juzgador para efecto de que aun cuando no se cumpla, se tome en consideración esa parte de pago de reparación del daño si es que se hizo en planes diferidos. Si se dio en una sola exhibición, si se cumplió en una sola exhibición, pues bueno, obviamente ya tendría que establecerse que no se condena, no que se absuelva del pago de la reparación del daño, sino que no se condena. ¿Por qué? Porque ya existió un plan que fuera aceptado o admitido por parte de la víctima. El hecho también de que no comparezca
la víctima o al asesor a la audiencia de verificativos para efecto de la suspensión condicional a proceso a prueba, esto tampoco es óbice siempre y cuando se encuentre debidamente notificada por el tribunal. Si existe algún tipo de situación en donde no quedó debidamente notificado porque existió deficiencias por los actuarios, porque la llamada telefónica fue un número celular que no correspondía y que además deduzcan este derecho o esta oposición con posterioridad, pues sí sería alarmante, ¿no? Porque no es un requisito de procedibilidad para efecto de desarrollar la audiencia, pero sí se debe de verificar con anticipación a la apertura de la misma que hayan sido debidamente notificados. ¿Para qué? Para después no generar un acto reclamado y que sea susceptible de un amparo y que pues nos ordenen reposición y que pues esto finalmente a quien perjudica pues es al suspendido, no a nosotros como operadores jurídicos, sino que pues ellos, bueno, se retrotraen los efectos y vuelve para atrás y vamos a volver a empezar porque pues hubo deficiencias en esa circunstancia, ¿no? Entonces sí es muy importante que ustedes al momento de plantear esa suspensión condicional hablen con sus representados, con los vinculados, que les digan, a ver, ¿esto implica un reconocimiento de tu responsabilidad? ¿Por qué? Porque va a haber vamos a proponer un pago, un plan de pago de reparación del daño, que no es una garantía, insisto, es un pago. Y ese pago ya no se devuelve, aun cuando se revoque. ¿Por qué? Porque queda como a cuenta, para efecto de que prosiga la secuela procedimental y lleguemos a juicio y entonces se tomará en consideración y se descontará de lo que se pueda probar para efecto de la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño. ¿Alguna duda respecto de este tópico, compañeros? Creo que todo claro. No. Bien, Por mi entonces, parte, ninguna, doctora. muchas gracias. Continuamos entonces. Por cuanto hace a esa circunstancia que manejábamos, que nos ha tenido mucho tiempo respecto de que no exista un exceso en la media aritmética de los 5 años, la pregunta es, ¿existe posibilidad de realizar una suspensión condicional cuando la media aritmética del delito que originó la vinculación a proceso rebase los 5 años? ¿Ustedes qué consideran, compañeros? ¿Que se puede o no se puede? ¿Alguien que quisiera participar, compañeros? Estoy revisando el chat, pero creo que no tenemos ninguna pregunta por aquí. Estamos un poco nerviosos, yo creo. Lo que va a ser que van a estar nerviosos y esto está muy... Lo estamos llevando de la mejor manera, maestro. Usted dígame si estamos complicando Sí, las muy bien, cosas. vamos muy bien. Bueno, la respuesta es sí, claro que se puede. Estamos en México. Todo se puede. No, no es cierto. Sí se puede bajo esta jurisprudencia y les voy a compartir mi experiencia como juzgadora en Pacho Viejo. Tuve un asunto en donde existieron unas lesiones dolosas calificadas, el medio comisivo en ese tiempo y que implicó una prisión preventiva oficiosa, fue un cuchillo. Les relato los hechos, la cuestión fáctica, un personaje, el agraviado, va hasta un carrito estos de tacos. El señor, pues obviamente ocupaba como medio para elaborar este utensilio, el cuchillo. Ya traían problemas de antaño, habían sido vecinos, desde la secundaria yo creo que uno le sacó la lengua al otro y desde ahí ya generó un problema. Cada vez que se veían se mentaban la madre, ya era una cuestión muy ríspida entre ellos. Entonces este chico viene del antro, se toma unas cervecitas y dice, pues me voy a comer unos tacos con ¿no? Pero pues llega humillándolo, oye, yo soy ingeniero, yo soy Juan Camaney, pues tú eres un simple taquero. Se alborotan los ánimos, obviamente este chico pues es el incitador, el agraviado, y dice, a ver, ahora tú aviéntame unos de tu hermana, ¿no? Ah, caray, y pues el otro se ofende, y pues para no hacerles el cuento largo, pues le atiza 5 puñaladas en el estómago, le cortaron como 10 metros de intestino, porque pues estuvo a nada de ir a
a tocarle las puertas a San Pedro. Afortunadamente sobrevivió. Al cabo de 7, 8 meses, la defensa me propone, solicita la apertura de la audiencia de suspensión condicional a proceso. Y dije, caray, pues es que no procedería. ¿Por qué? Porque en términos del delito básico, sin tomar en consideración las calificativas, era el 138, porque evidentemente habían puesto en peligro la vida. Este muchacho estuvo a 2 segundos de colgar los tenis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me lo promueven y además me dice el abogado, junto con el Ministerio Público. Señoría, lo que pasa es que ellos ya se arreglaron, ya no quieren nada el agraviado en contra de este muchacho, ya no sé de qué forma. Consiguieron 80,000 pesos, que era aprox lo que había sido los gastos médicos, la intervención, la estadía de terapia intensiva, todos estos cuidados médicos que requirió, curaciones, todo. Dice, pues ya le pagó. Caray, ya le pagó. Y además entonces no va a tener oposición. No, va a presentarse a la audiencia y va a decir que no quiere nada. Que pues eso yo lo tengo que escuchar, ¿no? Bueno, entramos a audiencia y efectivamente el plan de reparación del daño dijo, yo ya le entregué la cantidad de 80,000 pesos a este personaje con anticipación, con antelación a que entráramos a la audiencia, solicito la suspensión condicional y casi todas las propuso el defensor, de la 1 a las que tiene el 195. Nos sujetamos a todas, señoría, tiene un trabajo, no va a salir, va a estar en un domicilio determinado, se compromete a cambiar de trabajo, ya no va a ser taquero para que no use cuchillos, porque sí, tenía ahí un problema ahí de control de impulsos bastante serio. Y bueno, ¿no? La sujeción de revisión que el juzgador impusiera, me acuerdo que también le puse un trabajo en favor de la comunidad, que no se fuera a chapear Pacho Viejo porque parece una jungla. Entonces dije, bueno, pues hay que aprovechar aquí al muchacho, ¿verdad? Si le gustan estos objetos cortantes, contundentes, bueno, pues que lo use para algo bueno, ¿no? Algo productivo. Total, que el Ministerio Público, bueno, casi me dice hasta la despedida que cómo era posible, que estaba corrompiendo el artículo 192 en su fracción primera porque la media aritmética rebasaba los 5 años, que cómo era posible. Y yo dije, bueno, aquí debemos de atender precisamente esta jurisprudencia, que en ese tiempo era tesis aislada. Les estoy hablando del 2018, bajo el número de registro digital 2023-741, que actualmente es jurisprudencia, y es precisamente bajo el rubro, que en este momento se los voy a leer. Nada más permítanme encontrarla. Esta es. El registro digital 2023-741, bajo el rubro es de la segunda sala, 11ª época, tipo jurisprudencia, materia constitucional. Derecho de acceso a la justicia, principio de mayor beneficio. A partir de la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo constitucional, todas las autoridades judiciales y aquellas con funciones materialmente jurisdiccionales deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Diario Oficial de la Federación, 15 de septiembre del año 2017, y que además esta tesis se publicará el 5 de noviembre del año 2021 y siendo obligatoria a partir del día 8 de noviembre de ese año. Bajo estas circunstancias, el contenido está muy interesante. ¿Por qué? Porque se dice que se debe de privilegiar el mayor beneficio a la justicia restaurativa. ¿Cuál es el fin mayor del sistema acusatorio adversarial? El obtener una reparación del daño integral a la víctima. Entonces aquí, ¿cuál era la objeción del Ministerio Público? Ellos ya se habían arreglado, se iba a sujetar a casi las 14, 13, 11, no me acuerdo cuántas son condiciones que establece el numeral 195. El pago de la reparación del daño ya se le habían entregado, 80,000 pesos. Lo que llevaban ellos justificados eran como 30,000, se llevó 50 más. Yo no advertía ningún tipo de desproporcionalidad. Y dije, bueno, en atención a esta tesis, que en ese tiempo era tesis y que ahora es jurisprudencia a partir de noviembre del año 2021,
se advierte que no había desproporción en el pago de reparación del daño. Si acaso había desproporción, pero en la afectación del imputado o del vinculado. ¿Por qué? Porque lo que habían logrado justificar eran los 30,000 pesos, ¿no? Sin embargo, tomamos en consideración, hice ese criterio, ese razonamiento en el sentido de que precisamente se debe de beneficiar en términos del artículo 17 constitucional, la justicia restaurativa, que nos advertía de desproporcionalidad, y motivo por el cual lo declaré procedente. Obviamente el Ministerio Público, pues yo creo que no le dieron nada, no le salpicaron nada. Entonces, pues esto genera una incomodidad sobremanera del mismo, y pues se fue a la apelación, y eso fue muy bueno, porque en ese entonces la primera sala le tocó conocer de esa resolución, y efectivamente confirmaron el criterio. Entonces sí es posible siempre y cuando haya el acuerdo de voluntades de las partes, y que además precisamente el juzgador, a ser el director de ese debate, que si bien se ejerce un equilibrio horizontal en donde únicamente se va a atender al debate enderezado por los participantes, pues quien hace el derecho o quien establece esas cuestiones jurídicas somos nosotros los jueces, y a nosotros nos toca interpretar. Si ustedes enderezan unos argumentos sólidos, fundados, motivados, y además se sustentan, nos hacen acompañar por criterios jurisprudenciales, no tenemos forma, dan con tubo al Ministerio Público. Al Ministerio Público, ¿en qué dice? Es que rebasa los impuestos. A ver, dime por favor tus informes. ¿Ya ha sido beneficiado o tenemos algún otro proceso en donde haya reiterado esta conducta que también sea por lesiones? No, su señoría. Entonces, ¿cuál es la oposición? La oposición debe ser fundada y motivada, y ya la víctima me dijo que no quiere nada, pues ya le dieron 50,000 pesos de más. Ya se le va a servir pues para hacerse un tatuaje, ahí para disimular la cicatriz que pudo haber dejado esa lesión tan grave, ¿no? Pero bueno, aquí ya no es cuestión de nosotros. O sea, si no estamos advirtiendo esa desproporcionalidad y lo que se busca precisamente es una obtención, una reparación del daño integral efectiva, y que además sea general, que abarque todos estos parámetros, ¿para qué vamos a estar interponiéndonos? ¿Qué interés tenemos nosotros en que se sigan esos procesos, que siga este personaje adentro, y que al final, por cualquier deficiencia de integración, pueda obtener una sentencia absolutoria? Entonces, yo creo que se tiene que ponderar por parte de los defensores, de la asesoría jurídica y de la fiscalía, y ser muy honestos con su trabajo profesional para poder establecer cuándo sí vas a obtener un éxito y cuándo no. También hay otra muy importante de la tutela judicial efectiva, que es en materia común constitucional y laboral, que precisamente habla, ¿no?, de cuándo se deben de tutelar estos efectos, cuándo se te debe de tutelar por parte del órgano jurisdiccional. Y pues ese es en ese sentido, ¿no?, de que debemos de privilegiar en todo momento esta justicia restaurativa, estos medios de solución alterna al conflicto. Como bien dice el dicho y reza por ahí, ¿no?, más vale un mal arreglo que un buen juicio. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a tener un éxito en el juicio. Y yo entiendo que muchas veces como defensa, pues lo que se quiere es seguir generando pues percibir un salario, percibir un emolumento para efecto y alargar un poquito más el proceso, pero a la postre realmente es algo que les va a generar un beneficio. Se van a entrampar, porque al rato cambian al fiscal, cambian a todo mundo, y pues es otra vez reaperturar, y a lo mejor viene otro con otras ideas, y se va generando este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe ponderar cuándo se logra o cuándo se va a lograr tener una solución exitosa. Y pues esto es lo que yo les puedo compartir. Espero que haya sido de interés, que haya sido de utilidad para ustedes, que en la práctica profesional puedan ser utilizados estos criterios, que estoy a la orden para cualquier duda, comentario, queja, sugerencia. Y pues es un gusto el haber compartido el foro con ustedes. Estoy a la orden. Agradezco sobremanera la invitación del maestro Pitalúa. Muchas gracias por considerarme para llevar a cabo esta plática, que si bien no fue muy técnica, pero bueno, es para efecto de evitar estos formulismos, ¿no? Para beneficiar este principio de sujetarnos a lo que realmente pasa en la práctica. Agradezco muchísimo la atención
la participación del foro. Y pues bueno, estamos a la orden en el Juzgado de Control de Tuxpan. Espero saludarles pronto y pues no sé si existe alguna pregunta, alguna duda que pudieran exponer o algún comentario para efecto de poder finalizar la plática. Maestro, no sé si hay alguien que pudiera por allí tener alguna duda. Maestra, ¿me permite? Adelante. Ojalá y no se vea como un abuso. Sí podremos tener acceso a esta sesión, una grabada o no sé, o lo coordinamos con nuestro presidente del foro. Sí, bueno, ahí no sé, maestro, si se podría proporcionar algún tipo de copia de esa grabación. Igual del material yo se lo proporciono al maestro por si es de utilidad para ustedes. Con todo gusto yo se lo puedo proporcionar para que ustedes lo tengan por allí como alguna referencia para la consulta de alguna jurisprudencia y con todo gusto, sin mayor problema, se les comparte. Gracias, maestro. ¿Alguna pregunta sobre el tema, compañeros, que deseen despejar alguna duda? Sí. Bueno, el material que se graba va a estar en la página de YouTube, que es del Colegio de Abogados y Litigación Oral del Estado de Veracruz. Ahí se suben todos los videos de las diferentes conferencias que hemos venido desarrollando de manera presencial y vía Zoom. Entonces, el material de apoyo igual se los hago llegar por correo electrónico y para los que lo deseen vía WhatsApp también así será. Entonces, bueno, maestra, muchas gracias por la capacitación que recibimos de usted. Nos mantiene al día sobre el tema de suspensión condicional del proceso y esas tesis que algunos no conocíamos del todo. Así que bueno, me quedo con muy buen sabor de boca. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca todos los que estamos aquí presentes. Así que, pues bueno, muchas gracias. Y siendo las 7:29 horas del día 23 de mayo, damos por terminados los presentes trabajos, agradeciendo a todos su participación y le haremos llegar, maestra Almadelia, pues la constancia de participación por haber impartido la presente conferencia. Muchas gracias nuevamente y agradecemos gracias, todo su apoyo. Ahí la vamos a estar también haciendo la invitación para participar en la Semana del Abogado que venimos realizando varios colegios de abogados en el estado. La vamos a realizar del 3 de julio, lunes 3 de julio al sábado 8. Vamos a hacer diferentes eventos y están participando hasta ahorita 9 universidades para hacer un certamen de competencias de juicios orales para universitarios. Estamos Excelente. invitando a diferentes operadores del sistema para que estén como jueces o como jurado también. Estamos detallando ahí esos puntos de los lineamientos. Y va a haber una obra de teatro también donde van a participar ciertos estudiantes en temas de cómo se interpreta la justicia a través de una obra de teatro. Sí, así que buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Y un Buenas aplauso noches a para la todos. maestra. No sé si gusten para la foto prender los que deseen prender su cámara para tomar la foto y que quede de recuerdo, compañeros. ¿Sí? Ok, ¿listo? A ver. Y bueno, por acá. Gracias nuevamente. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Un abrazo, amiga. Abrazo, Excelente. amiga. Cuídate.